Bueno, vamos a dar inicio a el estudio de un tema que es bastante interesante y profundo a la vez, y es acerca de la mujer y los mandamientos. ¿Cuáles son estos mandamientos y los cuales las mujeres estamos obligadas, si es que lo existen o no? Y vamos a responder a esta principal pregunta y a otras más. Iniciamos. Bueno, el principio básico de la alhaja, recordemos que alhaja es la parte de la tradición judía que regula las relaciones, estas entre el hombre y Hashem, y entre el hombre y su prójimo. Cada una de estas leyes es denominada alhaja y la fuente es la ley oral. Bueno, entonces, el principio básico de la alhaja establece que las mujeres somos libres de no cumplir con los preceptos que están relacionados con el tiempo. Y entonces estamos obligadas a respetar las prohibiciones normativas. Bueno, las mujeres nos encontramos intrínsecamente relacionadas con el tiempo. La normatividad parece sobreentenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro ciclo natural, así como la reproducción, nuestros hijos. Esto nos conecta con el tiempo de un modo muy diferente al varón. El tiempo no es medido, es vivido. Y bueno, no necesita ser señalado. Sin embargo, la mujer, de alguna manera, pareceríamos guardar entre sí lo que el hombre moderno perdió y que, por ejemplo, solo el campesino mantiene. Y este es el vivir conforme a los ciclos naturales. Bueno, no es casualidad entonces que el tiempo ocupa un lugar central en la vida de la mujer judía. Parafraseando a Eshel, sé que si el judaísmo es la religión del tiempo, entonces la mujer judía tal vez puede erigirse en paradigma de la misma. ¿Por qué? Porque para nosotras es bastante importante el tiempo, ¿no? Siempre estamos programando y dando cierto tiempo a nuestras actividades. Decimos, bueno, en la mañana voy a preparar el desayuno y a llevar a los niños a la escuela, regreso, hago mi quehacer, voy por los niños y bueno, todo el tiempo estamos ejerciendo alguna actividad en base a esto. Y bueno, antes de comenzar nuestro estudio, debemos tener presente que conforme a la tradición judía, todo el pueblo participa en la revelación divina. Recordemos que precisamente estamos a días de celebrar esta hermosa festividad, que es el Shavuot, y ahí recordamos, festejamos que se nos fue dada la bendita Torah, y recordemos que Hashem le pide a Moshe que reúna a todo el pueblo. Ajá, ahí no le dijo reúne solamente a los varones o únicamente a los levitas y demás. Le dijo reúne a varones, a mujeres, a niños, que todo el pueblo esté presente en esta revelación. Entonces, si la mujer participa en la revelación, entonces también tendremos que tener un cumplimiento, ¿verdad? A esta. Pero la pregunta es, ¿por qué hay necesidad de hablar de la mujer y de los mandamientos? ¿Por qué tanto dilema en este tema? Bueno, ¿acaso hay mitzvot femeninas y mitzvot masculinas? ¿Acaso hay algunas mitzvot que están dadas únicamente para el hombre y no para la mujer? ¿O viceversa? Bueno, sin entrar en detalles, diremos que la respuesta a esta última pregunta es positiva. Así es, existen mitzvot, mandamientos, que recaen específicamente sobre el hombre, como la son, por ejemplo, la mitzvah de la reproducción. Ajá, el hecho de tener hijos va encaminado principalmente al varón. Algunas dirán, bueno, pero la que da a luz es la mujer. Sí, pero el que pone la semilla principal es el varón. Entonces, de ahí que este mandamiento recae explícitamente en él. Y bueno, también otro ejemplo de mitzvot que es del hombre es la enseñanza de la Torah a los hijos. Y bueno, existen también mitzvot, mandamientos netamente femeninos, como por ejemplo la ley de Nidá, que también incluye ciertamente al hombre, porque esta pues obviamente una de las leyes o normativa en cuanto a Nidá es que el hombre no se acerque a la mujer, ¿no? En ese periodo.
Sin embargo, pues la mujer es la que recibe o la que recae pues este ciclo, y de ahí que esta sea un mandamiento femenino. También el encendido de velas en Shabbat recae sobre la mujer. Sin embargo, si hay algún varón soltero, pues este puede hacerlo, ¿verdad? Pero principalmente el encendido de las velas es una mitzvot femenina. Y bueno, hay entonces mitzvot de las que nuestros sabios exentaron a las mujeres, si bien no fueron legisladas aparentemente para hombres o para mujeres. Recordemos que exentar no es necesariamente excluir o prohibir. ¿O sí lo es? Bueno, exentar es un premio o un castigo, pregunto. Cuando a uno lo exentan de pagar un impuesto, generalmente está contento. No conozco a alguien que se libre de algún impuesto y esté triste, ¿verdad? Al contrario. Y bueno, cuando la mujer está exenta del cumplimiento de una mitzvah, debe vivir con alegría o con resentimiento. ¿La exención es un privilegio o es un castigo? Vuelvo a la pregunta. Bueno, en primer lugar, no dedicaremos, o mejor dicho, profundizaremos o nos dedicaremos a entender esta categoría de mitzvot de las cuales las mujeres estamos exentas, porque de nosotras se deriva gran parte de la polémica aún en nuestros días, así como la causa y las consecuencias concretas de esta exención en el estatus de la mujer. Bueno, por otro lado, debemos recordar que la limitación del cumplimiento de determinadas mitzvot, al no comprenderse su contenido, como ya se ha mencionado en algunos otros estudios, esto no da lugar a que no se cumpla. De este modo, lo manifiesta, por ejemplo, claramente las Tosafot, cuando afirman que la mujer cumple con la obligación de bendecir después de la comida al oír la bendición de los varones. Por ejemplo, cuando terminamos de comer, bueno, antes de comer y después de comer, mi esposo hace la verajá correspondiente y no estoy obligada a decirlo también toda la verajá, sino tengo que escuchar lo que él está diciendo y al terminar decir amén, y estoy escuchando y estoy cumpliendo con esta bendición. Es uno de los ejemplos de los que las Tosafot nos ponen. Y bueno, haciendo una comparación con el caso del ignorante que cumple al atender la bendición del erudito. Es sabido que cuando hay más de una persona presente, quien bendice en voz alta libera de la obligación al resto de los presentes, salvo hay una reserva mental de no cumplir con la obligación propia a partir de la bendición del otro. Bueno, la afirmación de Tosafot no quedó solo en la época medieval, ya que en la Mishnah Brura del siglo XIX y también en comienzos del siglo XX establece que nosotras las mujeres no debemos bendecir o decir, contar el Omer, ya que la mayoría no entendemos el significado de las palabras. O también a mediados del siglo XIX, en relación con el tema de la lectura de la Torah por parte de las mujeres. Hay una cita que encontré acerca del Aruch HaShulchan, y dice que considera que no es una obligación absoluta, sino que se parece a la de los niños, que está obligada a la lectura todo Shabbat. Es algo difícil de entender y los hechos cotidianos lo demuestran. Cuando traducían, es bueno traducir para nosotras y para los niños y enraizar en el corazón el temor divino. Bueno, vamos a entrar al tema sin más preámbulo. El texto en la bendita Torá hace poca referencia al tema de la participación de las mujeres en el servicio divino. Sin embargo, recordemos que la mujer participa de la asamblea. ¿Por qué? Porque lo que ya les mencioné antes, está la cita donde dice que congrega al pueblo hombres, mujeres y niños para que oigan y aprendan a temer a Hashem y cuiden de poner en práctica las palabras de la ley. Entonces, el rey David hace partícipes a las mujeres de la alegría por el traslado del Arca Santa a Jerusalén, etcétera. Hay muchos ejemplos. Conforme a los investigadores de los textos del Midrash, surge un panorama claro.
la mujer no tiene funciones de servicio, no es sacerdote, no es levita, pero participa activamente del servicio general al igual que los hombres. Las mujeres participan de las peregrinaciones a Jerusalén. Esto en Erubín 96a, más adelante se los voy a leer, acerca de la mujer de Ioná, que dice que peregrinaba, siendo que esta es un mandamiento de subir, de hacer aliyá a Jerusalén en las 3 festividades de peregrinación para el varón. Sin embargo, la esposa de Ioná, el profeta Jonás, lo hizo. Y bueno, entonces también esta participaba en la misbah del sacrificio de Pesach y su ingestión. Entonces también traía sus primicias en la fiesta de Shavuot, etcétera. Entonces la realidad talmúdica es bastante compleja. Los hombres están entonces obligados y las mujeres estamos exentas de todos los preceptos positivos. Los misbot hacer o misbot de hacer dependen del tiempo. A todos los preceptos positivos que no dependen del tiempo están obligados, tanto hombres como mujeres. Entonces, ambos están obligados a cumplir todos los preceptos negativos. Estos son de abstenerse, son las prohibiciones, porque estas, dependan o no del tiempo, se tienen que hacer. Por ejemplo, la ley del kashrut, de la alimentación, no únicamente recae en el varón, sino en ambos. Y hay muchos ejemplos: el no robar, el no descubrir la desnudez de algún pariente, el no trabajar en Shabbat, etcétera, etcétera. Son mandamientos negativos, mandamientos que nos dan una ordenanza de abstenernos o una prohibición. Entonces, este tipo de mandamientos, ambos están obligados a cumplirlos. Bueno, hay una pregunta ahí. ¿A qué se refiere el texto con misbo hace she asman karma? Esto es los preceptos positivos, misbo hace o misbo de hacer, que dependen del tiempo. ¿A qué se refiere estos preceptos? Bueno, en primer término, recordemos que tradicionalmente existen 600 mandamientos, 600 preceptos bíblicos que están divididos en dos. 248 mandamientos son positivos, o sea, son cosas que se deben hacer. Ya les daba el ejemplo, por ejemplo, recordar el día de sábado para santificarlo, honrar al padre y a la madre. Cuando vendimias una viña, no harás rebusco, lo que quede será para el forastero, el huérfano y la viuda. Estos son ejemplos de mandamientos positivos, mandamientos que se hacen, que no hay alguna prohibición. Son 248. Y están los 365 mandamientos que nos hablan de prohibiciones. Por ejemplo, no codiciar en tus ciudades, no trabajar en Shabbat, no robar, no, todo lo que implique una prohibición o una abstención entra dentro de estos 365 mandamientos. Entonces, también existen otras categorizaciones de las misbot. Se refieren a misbot de oraita, a mandamientos bíblicos, y misbot de rabanán, mandamientos rabínicos. También están los misbot que regulan las conductas entre el hombre y su creador, entre el hombre y su prójimo. Las misbot solo aplicables en Eretz Israel, y aquellas que no dependen de Eretz Israel o conforme a pensadores medievales. Estas son las misbot Sikliot, racionales, y Shmeiniot, reveladas. Bueno, conforme al Talmud en Kiddushin, las mujeres estamos exentas de todas las misbot positivas que son contingentes a un determinado tiempo. Esto es una excepción hecha de Shabbat, del día de reposo, de Hanukkah, de Purim y Pesach, que el mismo Talmud también establece normativamente como obligatorias también para la mujer. Bueno, vamos a notar que todos los preceptos negativos, o sea, los misbot que implican la abstención de una conducta, recaen tanto sobre hombres como mujeres, sin excepción alguna. En esta diferenciación entre acción e inhibición de acción reside el eje fundamental de la explicación, esto de exclusión, ya que la exención deriva del pensamiento que las mujeres, por nuestros deberes y ocupaciones, no podemos atarnos
a las limitaciones del tiempo. Un ejemplo de esto, como mujeres, podríamos, una mujer embarazada, por ejemplo, peregrinar hacia el templo en una ruta que le duraría muchas jornadas, y la mujer que amamanta, despertar y realizar las oraciones matinales antes de atender el hogar, previamente atender el fruto del vientre, no, ¿verdad? Entonces, de ahí que haya esta separación de mandamientos que son destinados por medio del tiempo, y de ahí que estemos exentas. No es, ya muchas veces en varias ocasiones les he mencionado que esto no hace referencia a la exclusión por machismo, sino una exclusión por amor. ¿Por qué? Porque imagínense si los sabios de bendita memoria hubiesen dicho, el mandamiento de usar tefilín recae en los dos, tanto el hombre y la mujer estarían obligados. Entonces, imagínense a la hora que se tiene que hacer el rezo y que se ata el tefilín, nosotras, antes de atender a los hijos, de dar el desayuno, de hacer lo necesario, tendríamos que estar obligadas a hacer este uso del tefilín, y cumpliríamos un mandamiento mientras que descuidaríamos otro, y no es el fin, ¿verdad? Entonces, de ahí, una de de la causa por la cual fuimos exentas. Bueno, pero veamos algunas opiniones más. Por ejemplo, en Kiddushin 34a se refiere al pasaje y dice que los hombres están obligados y las mujeres exentas de todos los preceptos positivos, misbo hace o misbo de hacer, que dependen del tiempo. Entonces, ¿de dónde sabemos esto? Bueno, conforme a este texto aprendemos del precepto de los tefilín, lo que ya les menciono, ya que así como las mujeres estamos exentas de usarlos, así lo están de todas las misbot que dependen del tiempo. Dice la Gemara ahí que aprendemos la exención de los tefilín de Talmud Torah, o sea, del estudio de la Torah. Así como las mujeres estamos exentas de estudiar la Torah, estamos exentas ¿de qué? De los tefilín. Por cierto, ya tengo un video acerca de esto, se titula la mujer y el uso del tefilín, para que lo vean si es que no lo han hecho, y ahí pues respondo a esta gran interrogante de por qué sí o el por qué no se usa. Bueno, y pregunta, basándose en que concluimos así y no de otra manera, en que estamos exentas de estos mandamientos. ¿Por qué comparamos tefilín a Talmud Torah, que la mujer está exenta, y no al precepto de Mezuzá, por ejemplo, al que la mujer está obligada? Bueno, el texto explica, porque en ambos fragmentos del texto bíblico del Shema, del Escucha Israel, la oración más importante de un judío, el tefilín está junto al Talmud Torah, y solo en uno está junto a Mezuzá. Entonces, el texto cuestiona nuevamente, ¿por qué entonces no se compara la Mezuzá al Talmud Torah? Y bueno, no se te ocurriría pensar que para que sus hijos, para que sus días y los días de sus hijos sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. Esto se refiere ¿a quién? A los varones y no a las mujeres. Entonces, y bueno, vamos a analizar el texto de Shema Israel, lo que les estoy comentando. Esto está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9. Son los primeros que vamos a analizar. A leer el 5 dice, amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 6. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. 7. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Este verso, número 7, se clasifica en Talmud Torah. 8. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Para el cumplimiento de este mandamiento fue que se estableció el uso del tefilín. Y en Deuteronomios, el versículo 9, 6, 9, dice, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas.
También para cumplir este mandamiento se estableció el poner la mezuzá. Bueno, Devarim 6:18. Pon estas palabras en su corazón y en el alma. Átala a tu mano como señal y que sea como una insignia entre tus ojos. También hace referencia al tefilín. 19. Enséñala a tus hijos, hablando de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Es Talmud Torah. 20. La escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. ¿Ahí a qué hace referencia? Nuevamente a la mezuzá. Para que sus días y los días de sus hijos de la tierra que Hashem juró dar a sus padres sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. Bueno, entonces, de acuerdo a este texto del Shema, la Gemara plantea aquí un hecho moral. ¿Cómo se te ocurriría privar a las mujeres del Sahar? Esto es el premio de la misbah específica, que es la longevidad. Lo que nos dice, si se usa, entonces tus días y los días de tus hijos serán numerosos. Es decir, quien cumpla estos mandamientos, el tefilín de la mezuzá, dice que va a tener Sahar, un premio, viviendo más. Entonces se pregunta a la Gemara cómo es que se le va a quitar a la mujer esta bendición, cómo es que sí puede poner mezuzá pero no usar tefilín. Bueno, tal vez este pensamiento moral abre una puerta interpretativa, hasta ahora no tan vista, tan utilizada. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué la consideración del Sahar, por la cual no exenta a la mujer de la misbah de mezuzá, no es traída en relación al Talmud Torah, o sea, al estudio de la Torah? Aquí hay un nuevo argumento con relación al tema de la exención o no de las mujeres de estudio de la Torah, que también podríamos sumar, ¿verdad?, a los numerosos estudios o interrogantes de este tema. Bueno, vamos a ver que en el Talmud también se aborda esta cuestión. Esto se relaciona a uno de los pasajes en los que se hace referencia al tema de las ofrendas del templo, por lo que traemos aquí este texto que es en Vaikra 1, versículos 2 y 4, sobre el que se establece o se basa la discusión talmúdica. Y nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente a Hashem una ofrenda, podrán hacer sus ofrendas de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Impondrá su mano, nos dice, y Ismok et y Adar, sobre la cabeza de la víctima, y le será aceptada para que le sirva de expiación. Entonces, la expresión en discusión es, se impondrá la mano, que en hebreo ya lo leí, Lismok y Adar al, o Lismok al. Este equivalente a la acción de apoyar las manos sobre la cabeza del animal, que será sacrificado como parte de este ritual, de esta ofrenda. Bueno, la Gemara nos dice que a los niños no se les impide tocar el shofar. Vamos a tocar otro ejemplo. Ya vimos acerca del Talmud, dando el ejemplo del sacrificio que se impone a las manos. Ahora vamos a ver acerca de lo que la Gemara nos explica acerca del shofar. ¿Por qué? Porque también recae o se menciona que esto es únicamente hacia el varón. Y nos dice que a los niños no se les impide tocar el shofar. ¿Y a las mujeres acaso se les impide? Bueno, pregunta el texto sobreentendiendo que a las mujeres pues se les impide, ¿verdad? Y contradiciendo la veraíta que dice claramente, no se le impida a los niños ni a las mujeres tocar el shofar en las muadim, en las fiestas. O sea, que nos encontramos ante una discusión si se debe o no impedir a la mujer la realización de una mitzvah que depende del tiempo, ya que tocar el shofar debe hacerse en los días establecidos, ¿verdad? No es que en cualquier día, en todos los Shabbatot, se va a estar toque el shofar, como muchos lo acostumbran, sino que es un mandamiento que depende del tiempo. Un ejemplo de esto, como tradición, algunos acostumbran a tocar el shofar en Rosh Chodesh. ¿Y esto cuándo es?
una vez al mes, el principio del mes, entonces depende del tiempo. Y bueno, la Guemará continúa explicando ahí que esta discusión depende de otra acerca de la ofrenda de Pesaj, y de la que ya dijimos que la mujer no está exenta, en el que se pregunta si las mujeres debían o no lismok al acorbán, o sea, colocar sus manos sobre la cabeza del animal, o si era suficiente que los hombres lo hicieran por ellas. Lo que Rabbi Yehuda considera que las mujeres no deben ser samhot, no participan en este ritual. Y Rabbi Yossi dice que las mujeres samhot, que sí puedan participar. Bueno, recordemos que la Gemara está compuesta de interpretaciones. Un rabí dice que sí y otro que no. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Sí o no? Y bueno, aquí es un gran interrogante porque el que dice que sí da toda una serie pues de sustento, ¿no? Y el que dice que no, también. O sea, no únicamente se trata de contradecir y demás, sino poner ambas posturas. Bueno, lo que les mencioné hace rato, al principio, acerca de lo que está en Erubín 96a. Ahí nos habla de dos grandes mujeres que cumplieron dos de los mandamientos dependientes del tiempo. Y se los voy a leer para que conozcamos, sepamos de estas dos mujeres. Bueno, esta es Mijal y la esposa de Yoná, de Jonás, el profeta. Bueno, en Erubín 96 A y B, el Talmud está en medio de la discusión. Aquí el tema principal es acerca del uso de tefilín por el lado de Mijal, mientras que por la esposa de Yoná nos hace un hincapié en el mandamiento de viajar a Jerusalén en las 3 festividades de peregrinaje. Y bueno, el Talmud entonces está en medio de esta discusión sobre el mandamiento de colocarse los tefilín, uno de los temas que son bastante discutidos. Trata sobre si dicho precepto es una obligación en función del tiempo, de las cuales las mujeres estamos exentas, como ya lo hemos venido mencionando. Bueno, entonces una baraita afirma que Mijal, la hija de Cushi, se ponía tefilín y los sabios no protestaban. Entonces la esposa del profeta Jonás viajaba a Jerusalén y a Bet Hamidrash para las Shalosh Regalim, para las 3 festividades de peregrinaje. Estas son Pesach, Shavuot y Sukkot. Y los sabios no protestaban. Entonces, dado que no protestaban, algunos decían, bueno, si es que ellos no protestan, entonces es correcto que se haga así. Y bueno, sin embargo, el Talmud rechaza esta hipótesis. Ciertamente es un hecho de la peregrinación que depende del tiempo, dado que se produce solo en determinados años, ¿verdad? Cada festividad tiene su mes, su tiempo. Por lo tanto, la baraita seguramente sigue la opinión de Rabbi Yossi, que las mujeres pueden realizar mitzvot que son dependientes del tiempo, a pesar de que no estamos obligadas a hacerlo. Sí, así las mujeres normalmente exentas de la obligación dependiente del tiempo, por ejemplo, del uso de tefilín, podríamos colocarnos si así lo deseamos. Bueno, Rashi, basado en Moed Katan 16b, nos explica que Mijal era la hija de Shaul, el príncipe o el principal rey de Israel. Y sin embargo, no le pone el nombre, sino nada más le menciona Cushi. Y bueno, esto ya lo he mencionado en algún otro video de enseñanza, el tefilín que les menciono. Sin embargo, nos dice que él era un varón excepcional, de carácter, de estado físico y demás. Por eso es que se le habla de esta forma. Pero bueno, aquí el tema principal es por qué esta mujer usó el tefilín, siendo un mandamiento referente al tiempo, por lo cual estaba exenta. Y bueno, nos dice que ella quería tomar el precepto y usarlo como sustituto para el estudio de la Torah, porque no había mujeres que hicieran esto. Claro que lo había, pero ella tenía sus propias consideraciones. Ella se nos dice que era incapaz de tener hijos, y ya que una vez
se burló o se rió de su esposo, del rey David, cuando llevaba el arca. Recuerden que él bailó Gan Simha porque estaba recibiendo el arca en honor a la Torá. Sin embargo, ella se burló, dice que debido a esto ella recibió una esterilidad. Sin embargo, al engendrar hijos, ella quiso cumplir con este mandamiento del uso del tefilín. Y bueno, se nos dice que sí, que efectivamente ella pudo dar a luz un niño, pero cuando lo hizo, murió. Y bueno, también vamos a ver que aquí se nos habla acerca de la esposa de Jonás. ¿Ja? Y nos dice que ella viaja a Jerusalén en los tiempos. Y que por qué se hacía esto, si también depende del tiempo, este mandamiento no estaba obligada. Pero bueno, nos dice que dado que Jonás no cumplió con este mandamiento, ¿por qué? Porque Maharat Hayot nos dice que por qué no lo cumplió y él da una respuesta. Y de acuerdo al Talmud Yerushalmi, él pertenecía a las tribus de Zabulón y de Asher, los cuales estaban asentadas en el reino del norte. Y los perversos reyes de ahí, desde Yorobam ben Nebat en adelante, no permitían que sus habitantes salieran del territorio para hacer la peregrinación a Jerusalén. Sin embargo, quien lo hacía, pues tenía peligro de muerte. De ahí que Jonás no lo hacía. Sin embargo, su esposa estuvo dispuesta a sacrificar su vida por este precepto y a pesar de que no estaba obligada y lo hacía. Entonces, es un caso, es un ejemplo, son un ejemplo tanto el uso del tefilín como el peregrinar a Jerusalén, mandamientos del tiempo. Sin embargo, aquí vemos a dos mujeres que sí lo hicieron, y a Mijal, la hija de Cushi, y que se colocaba el tefilín, y la mujer de Jonás que peregrinaba a Jerusalén. Entonces, el texto explica que a pesar de que se trata de las misbot que dependen del tiempo, los sabios entonces no protestaban por ello. Ajá. Y bueno, de estos pasajes que ya les leí o les mencioné acerca de Rubín 96a y B, surgen algunas preguntas. En el caso del sacrificio de Pesach, si conforme a la opinión según las cuales las mujeres no samjot, se trata de una prohibición que en caso de no cumplir implica una transgresión. Bueno, el sacrificio de Pesach, el tocar el shofar, el usar los tefilín, el peregrinar a Jerusalén, no solo son solo ejemplos representativos de mandamientos que dependen del tiempo, o si también los sabios del Talmud se refieren específicamente a ellos. Entonces, vamos a ver que conforme a Rashi, este pasaje se impide a las mujeres tocar el shofar porque estamos totalmente exentas al tratarse de un mandamiento que es relativo ¿a qué? Al tiempo. Por lo tanto, tocar el shofar sería transgredir la norma de no agregar, conforme a la cual argumenta o aumentar algo al cumplimiento de una norma. Esto no es considerado un mérito, sino una transgresión, porque el mérito está en cumplir con lo que está escrito sin aumentar lo mandado o sin disminuirlo. Entonces, si dice no robar, pues no se roba. No dice no robar mucho, y por tanto, pues puedo robar poco, ¿no? Dice no robar y nada más. Bueno, según esta concepción, agregar es tan grave como restar. Y conforme a la misma, cuando Rabbi Yehuda prohíbe la acción del ismok o el shofar, de hecho prohíbe la realización de cualquier mitzvah que dependa del tiempo. Bueno, vamos a ver que en las Tosafot, a diferencia de Rashi, interpretan que el propio Rabbi Yehuda considera estos como asuntos específicos y no como nada más ejemplos de todos los mandamientos que dependen del tiempo. El propio Rabbi Yehuda cita que la reina Eleni se sentaba en la suká con sus 7 hijos y el mandamiento de suká también pertenece a la categoría del tiempo. Bueno, de lo cual se desprende que no hay provisión de cumplir con esa mitzvah, tampoco conforme a la visión de Rabbi Yehuda. Conforme a lo que dicen las Tosafot, la prohibición de la realización de estos mandamientos específicos
se deriva del temor. ¿De qué? De que no se ponga el suficiente cuidado en su cumplimiento. Como ya lo he mencionado, siempre, 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 en todo momento que recitamos una bendición, hagamos un cumplimiento de algún mandamiento, se debe de hacer ¿con qué? Con simjá y con kavaná. Esto es con alegría y con concentración. No únicamente es repetir y hacerlo por hacer, sino es hacerlo con un amor, con un respeto. Entonces, de ahí que también los Tosafot hagan esta prohibición, porque dice, bueno, quizá no tenga el cuidado suficiente o necesario. Y eso es algo totalmente correcto, totalmente cierto. Por ejemplo, en la misma de Tefilín, que requiere tener el cuerpo limpio y que vistas desde fuera, puede pensarse que se transgreden normas referidas a la santidad, pero en relación con el resto de las mitzvot no hay impedimento. Entonces es muy importante esta cuestión. Y bueno, observemos que en el contexto de la discusión acerca de los sacrificios y la esmijá, el siguiente pasaje que les voy a mencionar acerca de el mismo Rabí Yoshim, donde nos menciona que así, se los voy a leer, así me contó Abba Eleazar, el sabio. Una vez teníamos un ternero y lo llevamos a la Esrat Nashim, el patio de las mujeres en el templo, y las mujeres colocaron sus manos sobre él, Sampu Alab Anashim, y no porque las mujeres estén obligadas a hacerlo, sino para darle satisfacción a ellas, ya que de este modo cumple con todos los detalles del sacrificio. Entonces, más aún, las Tosafot determinan como Rabí Yossi, diferenciando de otras ideas, que la mujer puede realizar también los preceptos que dependen del tiempo, si así lo desea o incluso puede llegar también a bendecir, y su bendición no es considerada algo en vano o algo desperdiciado, conforme a la norma que establece, como ya les mencioné, que se haga con todo el sentido, con toda la concentración y demás. ¿Por qué? Porque la bendición dice generalmente que nos encomendaste. Entonces, esto recae en ambos, tanto en la mujer como en el varón. Bueno, de lo dicho hasta aquí, entonces surgen algunas ideas que deberemos tener en cuenta para estudios que vamos a continuar en otro video, pues aclarando o estudiando, pero es necesario que esto lo tomen en cuenta. Bueno, se establece una excepción de las mujeres del cumplimiento de las mitzvot Sheasman Garman. Si entendemos los ejemplos dados, solo como tales, se distinguiría entonces la exención a los tefilín y al shofar. Sin embargo, pues como ya lo hemos mencionado, la mayoría de los poskim interpretan la excepción como aplicada a todas las mitzvot de dicha categoría, incluyendo el sentarse a la sukkah, el leer la Torah, tocar shofar, usar tefilín y todos los que ya les he mencionado. Bueno, existen también discusiones acerca de si la exención implica prohibición y por lo tanto transgresión punible. Sin embargo, de la mayor parte de los textos surge que aquellas mujeres que deciden cumplir estos preceptos porque no les fueron ordenadas, no eran reprochadas por los sabios, como lo mencionamos, lo leímos en Erubín, que los sabios no dijeron nada porque Mijal usaba tefilín. Entonces, si ellos no reprochaban o no se antepusieron ante esto, entonces quiere decir que no se transgrede el hecho de usarlo o de cumplirlo. Bueno, la consideración de igualdad y el pensamiento ético tiene cavidad en el tema de si estamos o no exentas las mujeres, como es el caso de la longevidad de la mujer y por el uso del tefilín y de la mezuzá, como también ya se los mencioné. Y bueno, ya que el Talmud registra la necesidad de incluir a la mujer en el ritual, permitiendo llevar el terreno al espacio femenino, la Ezra Nashim, el nombre dado al patio de las mujeres en el Templo de Jerusalén, y actualmente utilizado para denominar el sector de las mujeres en la sinagoga. En las sinagogas, las grandes sinagogas, está este lugar, la Ezra Nashim, que obviamente en ese tipo de casas de estudio no
no hay una revolución, ¿verdad? Que se sientan hombres y mujeres ahí todos juntos. Sin embargo, ahí se aplica el todos juntos, pero no revueltos. ¿Por qué? Porque está el Sram Nashim, el espacio, el sector de las mujeres, como debe ser, ¿no? O bien si es un lugar pequeño, pues por lo menos hacer una división entre varones y mujeres para cuidar el retrato y demás. Bueno, tal vez podemos pensar que así como el ternero era llevado a la Sram Nashim, podría el rollo de la Torah pasar a la Sram Nashim durante el festejo de Simchat Torah. Ello con el fin de que darle a las mujeres, como el Talmud lo llama, la satisfacción de que nosotras también participemos en la celebración, ¿verdad? Y no quedemos exentas. ¿Por qué? Por amor a la Torah, para que no nos veamos prácticamente reprimidas en las fiestas, ¿no? Estando a un lado, sino siempre tomadas en cuenta como debe ser. Bueno, ya explicado y aclarada la Mitzvot Lot AC y la Mitzvot AC, voy a darles el listado de estos mandamientos, ¿sí? ¿Cuáles mandamientos? Y dar respuesta también a la primera pregunta, ¿verdad? Con la que inicié. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que las mujeres estamos obligadas? Por ejemplo, en la ley de Nidá, la mujer está obligada. No me va a decir que esto recae sobre el varón. Bueno, vamos a verlo. Recuerden, son 613 mandamientos. 365 son negativos, es decir, mitzvot lo ta'ase, de no hacer. Y 248 son preceptos positivos, mitzvot hace, de hacer. Bueno, las mitzvot lo ta'ase, las mitzvot de no hacer, las negativas, no hay distinción alguna en cuanto a acosamiento al hombre o a la mujer. Ajá, aquí es para todos, lo que ya les decía, no robar, no matar, no transgredir Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos recaen, están obligados tanto hombres como mujeres a cumplirlo. Esto son 365 en total. Sin embargo, hay 4 excepciones. Entre estos 365 preceptos, hay 4 de excepciones. Esto es, la número 1, no rige sobre la mujer cohená la restricción de no casarse con alguien prohibido para la que una, por ejemplo, un hombre divorciado, como le está prohibido al hombre cohen casarse con una divorciada. Número 2, la mujer cohená no tiene prohibido impurificarse permaneciendo en la casa donde hay un fallecido, mientras que el varón, el cohen, sí tiene prohibido. Bueno, número 3 y 4, estas son juntas. Estos dos preceptos de no hacer que prohíben pasarse el rastrillo o la navaja sobre la cara y los carrillos o las peor no rigen sobre la mujer. Entonces, el no rasurarse y el no cortar las puntas, o sea, las esquinas de la cabeza, por lo cual se tiene como costumbre, como tradición, usar las peot. Esto recae únicamente sobre el varón. Y bueno, fuera de los enumerados, de estos 4 que ya les mencioné, todas las mitzvot lota hace, de no hacer, recaen sobre ambos. El Sefer Mitzvot Hashem, recaen idénticamente. Sin embargo, gran parte de estos preceptos no son vigentes, toda vez que tienen relación directa con el Bet Amikdash y el Bet In de Israel. Bueno, vamos a ver las mitzvot hacer. De los 248 mandamientos positivos de hacer que nos ordena la bendita Torah, debemos saber que los hay que rigen sobre todo Israel, hombres y mujeres en cualquier lugar y tiempo. Empero, muchos preceptos de hacer recaen de forma parcial sobre una parte del pueblo, a veces sobre los israelíes, otras sobre los Kohanim o Leviim en forma particular. Preceptos hay que exclusivamente el rey de Israel tiene el deber de ejecutar. Otros más se cumplen únicamente en conjunto en forma individual.
Y bueno, existen además las que se efectúan solamente en Eretz Israel, cuando está la Casa Santa, el templo, y la gran mayoría del pueblo judío habita en Tierra Santa. Y bueno, por fin hay preceptos de hacer que tienen una fecha o un horario establecido, es decir, que el tiempo provoca su ejecución. Estas se llaman misboase sheaseman geramá, preceptos de hacer que el tiempo provoca. Un ejemplo de esto, bueno, el precepto del uso de talet o tefilín está limitado a las horas diurnas. ¿Por qué? Porque el varón cuando hace su rezo y el último rezo, no usa el tefilín, no usa el tzitzit, perdón, no usa el talet. Esto recae en el precepto de hacer que el tiempo provoca. El precepto de shofar, únicamente el día primero del mes, Tishrei. Torah, únicamente ese día, Rosh Chodesh, Tishrei, es cuando se toca. Que como ya les mencioné, hay comunidades que han acostumbrado a tocarlo cada mes, en Rosh Chodesh, cada mes, pero bíblicamente Torah es solo en Tishrei. Bueno, y también un ejemplo de este precepto de hacer que el tiempo provoca, pues es el precepto de la Sukkah o Lulav. La fiesta de Sukkah, pues no vamos a hacer nuestra Sukkah y habitar ahí los 7 días, como está establecido, cuando queramos, ¿verdad? Obviamente es una fecha, unos días y demás. Entonces, también la Lulav, el mecimiento de esto, también es cuando llega el 15 de Tishrei, no es cualquier día y nada más. Bueno, ahora bien, de este tipo de preceptos de hacer que tienen tiempo fijo, las mujeres que estamos exentas. Significa que para ti, en general, son opcionales, Sin embargo, esto siempre que estas mitzvot no estén acompañadas de preceptos de no hacer, como es el caso de Shabbat y de Yom Tov, donde estamos obligadas a hacerlo. Bueno, si bien es cierto que son mitzvot hacer, que el tiempo provoca, pero al haber preceptos de no hacer que prohíben todo trabajo en ellos, recae en ambos. Recae tanto en hombre como en mujer, por ejemplo. Es verdad que guardar el Shabbat, el día de reposo, es un mandamiento del tiempo, porque o también el Yom Tov, porque a veces las festividades caen en un día entre semanas, no precisamente el Shabbat. Sin embargo, pese a que son festividades, días de fiesta que son dependientes del tiempo, pero tienen una prohibición, entonces las mujeres sí estamos obligadas. Ahí ya no hay opción si quiero o no quiero. Ahí ya no es, bueno, el Shabbat, pues como depende del tiempo y dice no cargar, pues yo voy a cargar como mujer, ¿no? Sino que estas recae con la misma intensidad el hombre o la mujer. Bueno, ya en los hechos, el Rambam nos resume claramente y en números todo lo explicado, todo lo que les he mencionado. De los 248 mitzvot hace que la Torah nos ordena, en la actualidad solamente 60 son practicables normalmente. Y de estos 60 preceptos de hacer, 46 rigen sobre todos por igual. Mientras que en definitiva 14 son los que nosotras como mujeres estamos exentas. Y estos son los 14 preceptos que la mujer no tiene obligación de cumplir. La gran mayoría por estar incluidos en la regla de Misbat Ase Sheaseman Geramá, lo que les mencioné como precepto de hacer que el tiempo provoca. Y bueno, voy a decirle cuáles son estos 14 mandamientos que la mujer no tiene obligación de cumplir. No estamos obligadas a 1. El precepto de leer diariamente Shema por la mañana y la noche. 2. El precepto de enseñar y estudiar Torah. 3. El precepto de colocarse diariamente el tefilín en la cabeza. 4. El precepto de colocarse diariamente el tefilín en el brazo.
5, el precepto de usar tzitzit. Y bueno, en este caso, pues también el talet. Recordemos que hay un talet katán y talet gadol. Y bueno, entonces, 6, el precepto de tener un Sefer Torah propio. 7, el precepto de los Kohanim de bendecir al pueblo. 8, el precepto de contar el Omer, que por cierto estamos a vísperas de Shavuot, la hermosa fiesta. 9, el precepto de habitar en la azúcar. 10, el precepto de tomar el lulav en las manos, recae únicamente sobre el varón. 11, el precepto de oír el shofar. 12, el precepto de procrear. 13, el precepto de consagrarse a la esposa durante el primer año de matrimonio. Esto, si recuerdan, está escrito y dice que el varón que va a la guerra, primer año, tiene que abstenerse de salir a pelear y demás, sino lo dedica a su esposa. Y el 14 y último, del cual las mujeres estamos exentas, es el precepto de circuncidar al hijo. Entonces, estos 14 mandamientos es obligación del varón. Sin embargo, como ya lo he venido mencionando, si la mujer lo quiere hacer, puede hacerlo. Sin embargo, no debe de quitarle valor. Es decir, no porque no esté obligada, no lo va a hacer con kavaná. Tener mucho cuidado. Es muy importante que intentemos tener bien memorizadas estas reglas. Nos van a ser de gran valor durante la lectura y el estudio siempre, en todo momento. Bueno, si deseamos sintetizarlas en forma sencilla, basta con que recordemos entonces 3 reglas. Por si se nos llegaran a olvidar estos 14 mandamientos y de pronto decir, chin, ¿estoy o no obligada a hacerlo? ¿O estoy exenta? Bueno, recuerda, número 1, los preceptos de no hacer rigen sobre la mujer, tengan o no tiempo fijo, de no hacer, no robar, no matar, no cocinar en Shabbat, no, la mujer lo tiene que hacer, siempre. Regla número 2. Los preceptos de hacer que no tienen tiempo fijo es deber de la mujer en el cumplirlos. Entonces estamos obligadas, sí, tenemos que hacerlo. Y regla número 3. Preceptos de hacer que tienen tiempo fijo. La mujer está exenta. Los 14 que el Rambam numera, estamos exentas. Entonces, pero en general podemos cumplirlos de forma opcional. Entonces, recordemos que el estar exenta no significa que sea una prohibición, el que no lo hagas. Es verdad, exentarse, como ya lo mencioné, puede verse de 2 formas, o bien como un premio, o bien como un castigo, pero esto no implica el que estamos obligadas, ¿sí? ¿No? Sino es opcional. Y bueno, las excepciones a estas reglas, pues ya lo iremos abordando poco a poco, sin embargo es en forma general como se deben aplicar. Y bueno, nuestros sabios aconsejaron que no le quitemos importancia a la bendición de un pobre en inteligencia. De ahí que me atreva a pedirle a Hashem, a rogarle, pues que nos colme de alegría, que nos alumbre con su Torah y nos ilumine por los senderos de la vida, pues con todo esto, ¿no? En todo momento. Y ya para concluir, pues le pido a Hashem que nos ayude a ser mujeres virtuosas y justas. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con aquellos mandamientos que nos son propios y concernientes, aquellos en los cuales se nos ha ordenado y no hay discusión si se puede o no hacer. Estas son ser buena esposa, buena madre, buena hija, y el santo bendito que así sea, que nos dé esa sabiduría para pues esas mujeres virtuosas y seguir caminando, seguir siendo parte del bendito pueblo de Israel. Entonces,
damos por terminado este tema, por visto, acerca de la mujer y los mandamientos, lo cual es un tema bastante amplio, pero a grandes rasgos quise explicarlo para que tengamos ya una base o un conocimiento acerca de esto. Que el Eterno nos siga ayudando y bendiciendo. Shalom.